Y tiempo para analizar la actualidad económica con José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal saludar a José Miguel González? Porque para arrancar sí me gustaría hacer un breve repaso, un breve análisis de lo que ha sucedido, porque el pasado viernes, si no me equivoco, se cumplían 5 años, ¿no? Desde que comenzaba el confinamiento, desde que la pandemia era una realidad, han pasado 5 años. Y si tuviéramos que observar la economía en Canarias en concreto, ¿cómo estaba antes de ese 14 de marzo y a día de hoy? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? Hay que tener en consideración que antes de entrar en la pandemia teníamos ya las pesquisas, las sospechas de que estábamos en un proceso de desaceleración continua después del espectacular crecimiento económico que tuvimos en los años anteriores a 2020. Eso, por ciclos naturales de la economía, las oscilaciones hacen que vayamos creciendo y decreciendo, y en ese momento pues se seguía estando en positivo, pero a tasas decrecientes. Y mucho se temía que en los próximos trimestres se iba a entrar en recesión técnica, pero era algo muy normal, estadísticamente normal, con una cierta saturación de los mercados en materia de crecimiento económico, y repito que son oscilaciones naturales del ciclo. La pandemia lo que hizo fue, como bien se sabe, detener toda la actividad productiva o gran parte de ella en Canarias. De forma específica, una quinta parte desapareció, si lo tomamos en consideración respecto al Producto Interior Bruto desaparecido, y eso obviamente generó un impacto muy importante en las cifras de negocio y también en las cifras de empleo, que pese a la existencia de aquellos expedientes de regulaciones temporales de empleo, pues bueno, pues en condiciones normales, al menos una tercera parte en ese momento de las personas no podían trabajar queriéndolo hacer, que es como se define la tasa de paro. Un rebote natural de ese particular descenso, pues es lo que hemos estado disfrutando en estos años. Es decir, nos hemos mal acostumbrado a tasas de crecimiento económico del 4, del 5%, cuando realmente eso solo sucedía en momentos muy espectaculares de la historia económica de Canarias. Ahora estamos en circunstancias de más cercanas al 2, 3% de ese crecimiento, que siguen siendo importantes, que siguen siendo positivas, pero también en una situación que, repito, se va desacelerando poco a poco. Pongámonos una imagen muy visual en nuestra cabeza, que es como cuando hundimos una pelota de playa en una piscina, cómo la pelota de playa sale disparada. Nuestra pelota de playa se hundió mucho y salió muy disparada, pero claro, también los rebotes sucesivos que va haciendo esa pelota cada vez son menos, hasta que el agua de la piscina se queda completamente estancada. Ahora mismo estamos en ese proceso, estamos por encima de la superficie, estamos en positivo, pero ese nivel de recuperación de la actividad económica ya no se puede seguir recuperando. A partir de ahora lo que hay que hacer es políticas y acciones para crecer más. Claro, entonces, si resumiendo, ¿no? De aquella visión que tuvimos, ¿no? De 2020 a hoy, independientemente, ¿no? De los crecimientos que se tenían que haber dado, ¿no? Ante un periodo de parón, ¿no? Como bien acaba de explicar José Miguel González, entonces estamos mejor o peor si lo analizamos fríamente, viendo el 14 de marzo de 2020 ahora a 17 de marzo de 2025. Yo viniera de otro planeta y no conociera absolutamente nada de la historia, hoy, y solo veo lo que se dice en economía estática comparativa, comparo cifras de 2019 con comparo cifras de 2025, estamos mucho mejor. Estamos mucho mejor en tasa de paro, en ocupación, sobre todo, que hay datos ya que nos acercan al millón, algún trimestre estamos por encima del millón, pero estamos mucho mejor, y en volumen de actividad económica, en valor de la actividad económica también. Teníamos 47.000 millones de euros de PIB en 2019 y estamos por ahora por encima de los 50.000. Es cierto, digo, que si viniera de otro planeta, esa sería la fotografía. Claro, después dice, no, y le explicamos al extraterrestre, dice, mire, es que resulta que tenemos inflación, que a lo mejor tenemos lo mismo y no tantas horas trabajadas, porque hay una modificación legislativa de la jornada laboral y de los contratos que hace que muchas personas que estén trabajando no lo hacen un periodo completo, pero bueno, pero económicamente hablando, habemos más personas trabajando, habemos menos personas en desempleo, y el valor de la producción que generamos es superior. Si nos fijamos en esos tres Sí. parámetros, pues claro que estamos mejor.
Bueno, y claro, todo esto yo no sé si se puede derrumbar, ¿no? Esta situación económica que tenemos con todo lo que está ocurriendo con Donald Trump, ¿no? Esa guerra de aranceles que él mismo ha puesto en marcha y que ha hecho pues, que ya se empiecen a plantear dudas de si puede haber una recesión no solo en Estados Unidos, sino también en otros lugares del mundo. Tengo en la punta de la lengua, siempre que acabo una frase relacionada con la economía, es con permiso de Donald Trump, Claro. ¿no? Porque justamente es un factor ahora mismo muy desestabilizador, no solo para el resto del mundo, sino también para los propios Estados Unidos de América. Las bolsas están diciendo qué es lo que está pasando, las bolsas son pulsos, quiero decir, no es que se juegue ahí absolutamente todo el volumen económico de un crecimiento económico de una región o del mundo, pero son anticipaciones de lo que pueden estar sucediendo. Y obviamente en una guerra lanceraria, ya lo dijimos desde el pasado año, una vez elegido, en una guerra lanceraria, en el ojo por ojo todos tuertos, quiero decir, al final todas las partes van a terminar perdiendo y de hecho es lo que aparece, es decir, el contraataque por parte de la Unión Europea de esos 26.000 millones de euros en concepto de aranceles a los americanos, pues al final hará que los bienes y servicios que vayamos a consumir, no solo si vivimos en Filadelfia, sino también si vivimos aquí en Agaete, pues aparece un incremento sustancial de los costes. Y eso pues origina otra vez la famosa palabra que 2020 nos acompaña toda la semana, que es incertidumbre. La incertidumbre al final, pues bueno, pues en materia económica normalmente suele ahuyentar y al ahuyentar las circunstancias pues se ralentizan, ¿no? Como no podía ser de otra manera, nuestro virus, si se me permite la expresión ahora mismo, ya no es la COVID, sino un presidente que está, que de manual de primero de economía, no, ahí está realizando cosas que no se deben hacer, salvo para una cosa, que es para el enriquecimiento personal y de su entorno. Este tipo de políticas ya ha sucedido también en Argentina, independientemente de la ideología de que cada uno defendamos, a corto plazo tiene grandes ganancias, también es cierto, y eso es en lo que se basa normalmente en los populismos, a corto plazo tiene grandes ganancias, pero a medio y largo plazo las ganancias para el resto se fuman y se convierten en pérdidas. Si ponemos un ejemplo claro para que se pueda entender cómo afecta la guerra comercial, los aranceles de Donald Trump a un producto en concreto o a Canarias en particular. Bueno, un vehículo que queramos adquirir, pues aparecen los aranceles más allá de los que se le incorporan a la industria china por la electrificación de la movilidad, pues bueno, simplemente el acero, los derivados que se quieren utilizar, que en este caso aparece, o si se me permite establecer una marca comercial, si te quieres comprar una Harley Davidson o una botella de Bourbon. Bueno, pues esos son dos de los bienes que van a verse encarecidos en el ámbito europeo y por supuesto como aquí no fabricamos ni Harley Davidson ni destilamos bourbon, pues aparecerá más caro en Canarias. Habrá que buscar otra bebida y otro tipo de locomoción, ¿no? De elemento de locomoción, Sí. porque es que si no... Bebida cualquiera, agua Exactamente. firga o cualquier otra marca comercial Ponte Alta de Canarias. Bueno, y claro, todo esto en un momento en el que se está hablando mucho de la inversión en gasto militar, se está hablando de miles de millones, ¿no? Que es lo que pide la Unión Europea. ¿Cómo afronta un país como el nuestro ese incremento sin tocar otras partidas importantes, como ustedes están hablando, ¿no? De partidas sociales que no se tocarían? ¿De dónde saldría ese dinero? Porque claro, antes se cogía dinero de la Unión Europea, ahora ese dinero se supone que tiene que salir del propio país. De la deuda. Es decir, es lo que se plantea. Hay dos modelos en Europa ahora mismo, una deuda mancomunada similar a la de la COVID, que todos los países puedan emitir deuda para poder adquirir material bélico, que me gusta el eufemismo, que no es material bélico, es material de defensa, pero bueno, eso es eufemismo nada más. Claro. Y en el otro caso, la deuda soberana de cada uno de los países, que es por lo que se apuesta, por ejemplo, en el caso de Alemania, que dicen, no, no, que cada uno pueda emitir deuda, pero que no afecta el cómputo de deuda establecido por parte de la Unión Europea. Obviamente aquí las reglas del juego se hacen de acuerdo a lo que nos interesa. En el caso de Alemania, además, es que le interesa reactivar su ciclo económico. Está en recesión técnica desde hace varios trimestres, que ya cuando ya vaya más de dos ya no se le quita el calificativo de técnica y se habla de recesión económica. Entonces, claro, necesita reactivar nuevamente su actividad. El mundo del armamento y de la defensa y de los productos militares, obviamente, gran parte que pueden conllevar al crecimiento económico. La industria española
es importante en ese caso, pero la forma de financiarlo, si no se quiere tocar el resto de partida, subiendo más impuestos, entiendo que no creo que se haya posible, aunque bueno, hay incentivos a ello, pero yo pienso que la opción es mayor nivel de deuda, que puede ser, repito, o mancomunada, o que eso no creo que vaya a suceder, o soberana sin que compute como deuda para ese famoso 60% incorporado en las reglas de gasto por parte de la Comisión. Pero cabría la posibilidad de que de repente, no sé, como en su momento crearon el céntimo verde, ¿no? Por el combustible, para mejorar carreteras, etcétera, etcétera, porque de repente crearan el céntimo militar porque tenemos que tener más defensa. No, a ver, por eso digo que una de las opciones es mayor impuesto. Yo personalmente no creo que esa sea la opción elegida. Yo creo que se van a dedicar, pero obviamente, o simplemente, pues, un impuesto adicional es por la defensa colectiva del territorio español. O bueno, pues me lo acabo de inventar y aparece ahí que una vez cada trimestre, o del IVA o del IGI, que en nuestro caso, tengamos que incorporar una parte, una cuota solidaria a la defensa. Bueno, esperemos que eso no se le ocurra, que esto no lo estén oyendo en el ministerio. Esperemos que no, esperemos que no. Claro, en este caso, ¿cómo de débil se muestra un gobierno de un país cuando no tiene presupuestos y encima con toda la incertidumbre que está hablando José Miguel González que hace que el presupuesto del ejercicio anterior pues tenga una validez, no sé si pírrica? El presupuesto anterior no, de hace dos, Exacto. de hace dos periodos. Es que justamente hemos de recordar que en 2024 tampoco tuvimos presupuesto. ¿No? A ver, pasar no pasa nada, es decir, se sigue sobreviviendo. Lo que ocurre es que la tramitación de las nuevas circunstancias que tienes que afrontar desde el punto de vista presupuestario en tiempo son más costosas. ¿Por qué? Porque en lugar de activar automáticamente una partida que tú ya tienes decidida desde el 1 de enero, pues ahora tienes que incorporar modificaciones legislativas, llevarlo al Parlamento, que este Parlamento lo apruebe con esa debilidad que tú planteas. La debilidad no es solo presupuestaria, la debilidad política. El arte de la política es negociar. Lo que ocurre es que cuando negocias absolutamente todo, tienes que establecer en la balanza el tiempo de respuesta ante la solución de los problemas y los conflictos políticos que tienes dentro del Parlamento. Es decir, si tuviéramos abundancia, el tiempo no es una variable tan circunstancial. En épocas de escasez, el tiempo es una variable que te incorpora un coste adicional. Repito, el no tener presupuesto no significa que te imposibilita para casi nada, pero obviamente un presupuesto al final es la expresión contable de la política económica. Y ahora mismo la expresión contable de la política económica es la que teníamos en 2023. Y cuando están Es obligados, decir, ¿no?, a porque, presentarlos, aunque no saquen adelante, ¿no? Que encima claro, hay una obligación, pero pero bueno, bueno, que ya se han eso saltado también. el gobierno. Claro, eso, aunque eso también nos hace perder menos tiempo sabiendo que el resultado va a ser al final. Eso, cuando una tramitación no entra en el ámbito parlamentario es porque sabes que no la vas a ganar. También entiendo que esa es una circunstancia natural. Ahora, ¿qué declinación lleva de esto? Bueno, que a lo mejor hay que actuar de otra forma más célebre. Porque esto no se trata de mociones de confianza, mociones de censura, elecciones anticipadas y demás. Esto se trata de velocidad política para solucionar problemas. Y esta velocidad política ahora mismo está siendo inadecuada. Bueno, y todo esto en un momento en el que se está hablando del temor que tienen algunas formaciones políticas a que se pierda el 75% de descuento que tenemos en Canarias para movernos, ¿no? Para volar, porque se le adeuda un dinero a las aerolíneas. Ya han dicho por parte de aquellos que forman parte del gobierno que esto no va a ocurrir, que ese descuento no se va a perder, pero claro, si no se paga un dinero que se adeuda, no sé hasta qué punto las aerolíneas pueden decir, bueno, pues hasta aquí llegamos y corto el grifo, o están obligadas. No, eso es. Obligadas, por servicio público están obligadas. Lo que ocurre es que financieramente estás incorporando un problema de liquidez presupuestaria pública hacia la economía privada. Es un claro ejemplo de lo que decíamos antes, de la velocidad de resolución. Parece ser, en época del propio gobierno del Estado, que ha habido tensiones de liquidez, que también las tienen, bueno, y eso ha ocasionado que Canarias, llamémoslo así, no quiero utilizar conceptos políticos, que estamos a la cola de esa resolución, porque obviamente Canarias no solo tiene
esa problemática. Pero bueno, aparentemente se va a solucionar, pero esa celeridad y esa celeridad no se da relacionada con la paciencia que se nos incorpora. Repito, esto es un problema público que se transmite a la economía privada. Cuando tú como empresa tienes fortaleza y liquidez suficiente para afrontar las tensiones de un proveedor que no te paga, pues bueno, pues vale, pues lo afrontas, incorporas los intereses de demora correspondientes. Ahora, cuando no tienes esa fortaleza, pues pones en grave peligro la estabilidad financiera de una empresa privada. Que se me acaba de ocurrir otra opción, que es que los retrasos también se incorpore ese 20% de intereses de demora para la actividad privada, no estaría nada mal. Bueno, y también es dinero que luego acaba saliendo en nuestros bolsillos, ¿no? Que también hay que decir que estamos hablando de un Claro. incremento de un precio que ya, si de por sí es alto, pues más dinero. Claro, todo esto, y hablando de turismo, precisamente veíamos cómo en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, el presidente Fernando Clavijo volvía a pedir a los empresarios del sector turístico que suban los salarios. Estos han dicho, ya los hemos subido, y estamos por encima incluso, en algunos casos, de la media. Eh, ¿Qué vamos a esperar de esta nueva petición y de esta, parece, pequeña tensión que existe ahora entre el gobierno y la patronal? Bueno, pequeña tensión y que sindicalmente se ha planteado una huelga general para el sector en Semana Santa. Yo creo que al final no va a llegar esa huelga, también es más un deseo que una realidad. Y yo personalmente, por mis antecedentes sindicales, yo siempre he confiado mucho en la negociación colectiva. Es decir, hay que abrir y denunciar los convenios que se creen que no se están cumpliendo o que se podrían mejorar, no esperar a su expiración, que la expiración de los convenios es el próximo año, y en ese caso pues tenemos además un doble parámetro, porque hay dos convenios colectivos sectoriales provinciales relacionados con este ámbito. Yo irme más allá, obviamente como voluntad política, no solo en el sector turístico, sino que entiendo que el gobierno querrá que suban los salarios en todos los sectores, incluso en la propia administración pública. Pero claro, la propia administración pública, por ejemplo, no puede subir los salarios siempre que quiera porque se lo demande una parte, sino tiene que establecer en base a la recaudación tributaria, pues ver cómo podemos establecer ese incremento sin que merme el resto del servicio público. Una empresa privada es igual. Si una empresa privada tiene que establecer los equilibrios correspondientes dentro de su actividad y todo se podrá hablar cuando se abra la mesa de negociación. Sindicalmente, el invocar a una huelga es abrir la espita de la presión, ¿no? Porque el binomio negociación-presión siempre está presente, ahora le toca la presión hasta que esa negociación se abra. Y es lo que realmente yo creo que va a terminar por suceder. Y esa presión y esa apertura probablemente también se dé antes de la Semana Santa y que circunstancialmente quede suspendida esa convocatoria de huelga. Es el escenario que yo creo que se va a dar, pero repito, más por deseo que por Claro. certeza. Bueno, y otro dato importante también, u otra preocupación que está existiendo, es en el cierre de empresas. Por ejemplo, hace una semana veíamos que una zona emblemática, ¿no? Como Triana, que bueno, que puede ser como la calle Castillo en Santa Cruz de Tenerife, está empezando a experimentar el cierre de muchísimos locales, locales que pues no pueden sobrevivir y que están empezando a cerrar y que se lo están quedando algunos locales de restauración, que parece que sería ya convertir toda esa zona en solo locales de restauración. Esas microempresas o esas pequeñas y medianas empresas, ¿se está experimentando también algo que ustedes hayan detectado, más cierres en Canarias? La desaceleración afecta por tamaño de empresa, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, confiemos más, nos confiemos más, la estructura de costes de las empresas se ha incrementado. Bien, ya sea porque los precios a los que tiene que vender son más altos, porque los inputs que adquiere son más altos, son más caros, desde el input X, la electricidad, los combustibles, si estamos hablando de cualquier empresa, hasta el recurso laboral con el incremento del salario mínimo interprofesional, y todo ese incremento lo tienes que compensar vía venta. Cuando la población transeúnte ve que las circunstancias son más caras y que mi renta es la pescadilla que se muerde la cola y que mi renta no se ve cubierta perfectamente por esa cantidad de dinero, pues dejo de consumir. Y ese es el proceso de desaceleración que estamos. El único que no deja de consumir es el turismo.
que es el que mes tras mes, día tras día, cumple. El resto, pues bueno, pues los tickets medios de compra en los supermercados son más frecuentes, pero de menor importe. Eso es sintomatología. Y, como decía al principio, la dimensión de la empresa lo es todo. Eso sin reducción de la jornada laboral. Claro. Quiero decir que va a ser un incremento específico del 6,25% del coste laboral de las empresas. Eso, vamos, sí, porque si trabajo 2 horas y media menos y cobro lo mismo, al final es un 6,25 de crecimiento. Bueno, pues, oiga, que yo si soy trabajador quiero trabajar menos y cobrar lo mismo. Eso no es, si soy empresa, Claro. probablemente mi opinión sea diferente. Entonces, bueno, probablemente no es diferente, sino a cambio de que usted me produzca un 6,25 más en su actividad. Claro, cuando esa correlación no se da, el fino equilibrio de la economía se rompe. Claro que también tenemos que decir que no estamos en una economía, ¿no? En una situación económica de total tranquilidad, sino antes hablábamos, ¿no?, de esa incertidumbre que ahora mismo reina, que encima con estos costes laborales para la pequeña y mediana empresa, esa incertidumbre hace que muchos estén cerrando, ¿no? También quizá podamos ver que detrás de todo esto esos resultados no son positivos y con todas estas nuevas medidas muchos más cerrarán. Para algunas empresas sí, para otras podrán asumirlo. Es lo que decíamos antes sobre el colchón que tú tienes empresarial para llevarlo a cabo. Todos nos estamos imaginando el sector empresarial con tirante y puro, y cuando realmente no todo el mundo es así. Efectivamente. Bueno, ¿hay algún sector, para no hablar de todo lo malo, no todo lo que está ocurriendo, hay algún sector que estén viendo que está resurgiendo, que está siendo potente y que a lo mejor pues, aquellos que tienen dudas, ¿no?, de montar una pequeña y mediana empresa se puedan sumar a esta tendencia de crecimiento? Obviamente por no identificar más porcentajes, el ámbito del ocio, el ámbito del turismo, Claro. ahora mismo tiene demanda, la demanda británica y la alemana, la que se espera con esas políticas que mencionábamos antes de incentivación a su consumo y transferencia de renta, pero después hay otro de corto plazo que además el mercado lo está solicitando, que es el ámbito de la construcción. Es decir, que ahí aparece. Si nos damos cuenta en las estadísticas de sociedades mercantiles que mes tras mes emite tanto el INE como el ISTAC, vemos que comercio, financiera, seguros y construcción suelen ser las de mayor creación y disolución, es decir, es donde mayor incorporación a la actividad se plantea, pero también es cierto que entran, operan, ven que mantienen una rentabilidad y después desaparecen. Es el sector de corto plazo por excelencia. Y después, obviamente, a nadie se le escapa que el ámbito del conocimiento de las nuevas tecnologías, de poder dar en Canarias servicios a empresas sin que la distancia ni la fractura geográfica sea un condicionamiento, obviamente, pero eso no solo aquí, eso en Groenlandia, ¿no? En Claro. cualquier parte del mundo puede, claro, pero eso ya operaciones más de medio y largo plazo en donde no crecen debajo de las piedras ese tipo de formaciones tan complejas, pero las actividades de corto plazo principalmente son esas tres que te he mencionado con anterioridad, que además están referenciadas y refrendadas estadísticamente. Bueno, para acabar y muy rápidamente, parece que ha salido ligeramente del relato informativo el problema de la vivienda. Sigue habiendo, ¿no?, noticias al respecto, pero parece que hay un poquito menos de intensidad. No sé si esto lo ha detectado José Miguel González porque el problema persiste o sigue viendo bueno, que se sigue hablando y que el problema de la vivienda continúa y yo no sé hasta qué punto vamos a seguir viendo, por ejemplo, los precios de los alquileres en crecimiento. ¿No va a haber un momento en el que pare todo esto? Guiarnos, y tú más siendo periodista entiendas lo que te voy a decir, guiarnos por los titulares de cabecera 5 columnas no es la mejor de las opciones. Es decir, la vivienda sigue siendo un problema muy grave porque hay una ruptura de casi 100.000 viviendas entre la oferta y la vivienda en Canarias y esas circunstancias que ya en un informe que hicimos allá por 2018 ya se argumentaba que iba a ser a establecer ese gap, porque se han bajado de generar 10.000 viviendas al año a 1.000. Y obviamente, y la demanda sigue creciendo. Ya le pongamos apellidos, si es demanda extranjera, si es demanda nacional, si es demanda laboral, me da igual. Lo cierto es que hay un problema de exceso de demanda en el mercado de la vivienda. Y ahí
corregir el exceso de demanda vía disminución de precios, lo que hace es ahuyentar aún más la oferta, lo que tienes que proporcionar más oferta. Por lo tanto, sigue siendo un problema porque además la vivienda es un derecho constitucional. Es decir, es como de ahí que, y tenemos un problema adherido al mercado de trabajo, que hay muchas profesiones que no se pueden, muchos puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque no hay una solución residencial para los trabajadores y trabajadoras que quieran cubrir esa plaza. Claro, Entonces, eh, es como el tema de la inmigración irregular. Bueno, de vez en cuando desaparece de los titulares y parece que ha dejado de ser un problema. claro. No, no solo no ha dejado de ser un problema, sino que, si me permite, es el problema, porque al final es un efecto indirecto que te puede solucionar otros problemas concadenados que están muy relacionados con él. Sí, lo que hacemos seguimiento de, digamos, de este problema particular, yo por lo menos sigo viendo el incremento de precios de alquiler, o sea, una habitación Por 700 ejemplo, euros, o que si por 2 habitaciones te piden ya 1000, esto no se ha solucionado sino sigue subiendo, por lo cual estamos ahí en un bucle que parece no tener fin. Bueno, no le quitamos más tiempo a José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5, con el que siempre es un placer hablar de la economía de manera tan pedagógica y entenderla y ver, pues bueno, si todo esto puede mejorar, que ojalá así sea. gracias a ustedes, obviamente, mejorar. Esto va por barrio, ¿no? Claro, Lo que el objetivo es mejorar de forma colectiva, porque seguro que alguien y algo se ocuparán de la situación para mejorarse a sí mismo. El asunto es, pues bueno, esa mejora colectiva. sin duda. José Miguel González, gracias y buen lunes. Hasta pronto. Gracias a ustedes, buena semana. Hasta luego.